Buenas tardes, muchísimas gracias por estar en este conservatorio de Derecho Agrario en clave ambiental en el Día del Ambiente. Todo como lo escucharon, puede estar físicamente, pero sí, debido a la baja conectividad, una doble investidura, siempre digo. Como el doctor Rubier, acá, integrante de nuestro agrario. Es abogado y a su vez es productor agropecuario. Es colegiado del Colegio Público de La Plata, provincia de Buenos Aires. También es docente de grado y de posgrado en numerosas diplomaturas. También asistió técnicamente a organismos como ser estaciones experimentales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Así es que también tiene publicado numerosos artículos sobre temáticas en los cuales él se especializa. Así es que en el Día del Ambiente lo vamos a escuchar por espacio de 15 minutos. No obstante, ustedes ya lo escucharon, pueden hacer preguntas una vez que se finalice, digamos, con nuestras exposiciones. Si alguno tiene algún inconveniente, bueno, levanta la mano eventualmente o anota en el hipotético caso de que quieran hacer preguntas al finalizar, digamos, cada una de las exposiciones. Así que eh, vamos a escucharlo al doctor Acuña. Bien, es un gusto compartir este momento de reflexiones, vamos a decir, en el día llamado Día Mundial del Ambiente, 5 de junio. Y un agradecimiento obviamente a todo el Instituto de Derecho Agrario del Colegio de Abogados de Primeras y Misiones Corrientes, aceptando esta gentil invitación a través de la doctora Romero. Podemos decir que esto lo voy a aportar en el marco del proyecto de investigación 469 de la Universidad Nacional de La Plata, que impulsaba inicialmente el profesor Pastorino, luego continuado por la doctora Célica Celaya y actualmente por el doctor Damo. Me permito hacer unas consideraciones un poco rápidas en estos minutos asignados. Recordar que es eje fundacional del derecho agrario la actividad agraria para la producción de alimentos, que no puede ser utilidad sin la participación activa de la naturaleza. O sea, sin naturaleza no habría actividad agraria. Y la población, en el estado actual de crecimiento poblacional, no podría tener acceso a los alimentos sino a través de la actividad agraria y su activa participación en la naturaleza. Más allá puede avisorarse en el futuro como decir, un sistema alimentario que puede ser aeroponía, aeroponía, hidroponía o de laboratorio, como algunas investigaciones han realizado. Como primera consideración me atrevo a disgregar sobre ciencia y dogmatismo ambiental en el derecho agrario. En nuestra formación jurídica está muy ligada obviamente, a los aspectos dogmáticos del derecho. El conocimiento dogmático, básicamente, en nuestro sistema de codificación, el sistema a partir del Código de Napoleón, parte de una base que no está abierto al debate crítico ni a los hechos y no puede ser discutido. Básicamente, todo se construye sobre la interpretación de textos, normas, en el marco del derecho positivo. En el dogmatismo se piensa que existen soluciones, obviamente, acabadas, definitivas, verdades eternas, inmutables. Por ello, la concepción dogmática implica una inmovilidad, estabilidad, que son los productos que convergen en las relaciones interindividuales, en las relaciones de los individuos con el Estado, para otorgarles bien preciado que es la seguridad jurídica. De aquí que en el derecho y en los sistemas jurídicos
el dogmatismo constituye un instrumento de ordenamiento social de las relaciones interindividuales y de la relación con el Estado. Esto es con el objetivo de crear una armónica convivencia social, es decir, instalando a partir de este sistema dogmático nociones, principios, conceptos, aforismos, instituciones, cuya validez naturalmente no puede ser discutida. Nosotros tenemos nuestra Constitución Nacional, que obviamente la parte dogmática no puede ser discutida, salvo que concurra una Asamblea General Constituyente de reforma, como sucedió en 1994. En todo caso, no para suprimir derechos, vamos a decir, sino incorporar derechos, en este caso de tercera generación. En este actual está con la cuestión ambiental. El problema en el derecho, y los que somos los operadores jurídicos agraristas, es cuando nos desplazamos de las relaciones interindividuales o de nuestras relaciones de subordinación como administradas del Estado, o menos inclusive, es cuando incorporamos el problema de la lógica dogmática consagrando normas ambientales formales, pretendiendo regular las relaciones del individuo con la naturaleza, con el entorno ambiental, en el que concurren cambios y causas por fenómenos de la naturaleza que el humano no siempre puede explicar, predecir y menos gobernar, y que involucra al derecho ambiental en una infructuosa operación intelectual del dogmatismo jurídico ambiental, que obviamente está abierto a las opiniones de todos. Las concepciones y teorías científicas que estudian y procuran explicar el comportamiento de la naturaleza y el efecto de la interacción humana con ella nunca son definitivas, siempre son transitorias. La ciencia es algo inacabado, en construcción permanente y sin cierre en el conocimiento científico y tecnológico. Y no existe nada que se logre de una vez para siempre. De hecho, hoy, por ejemplo, en el siglo XXI decimos combustibles fósiles. Generalmente aparece una señal creativa en nuestras mentes, en nuestros pensamientos. Pero hace 120, 130 años atrás, los combustibles fósiles eran una solución, entre comillas, que en ese entonces realmente no se había, vamos a decir, consagrado como la conocemos hoy. Obviamente habíamos hablado de un adelanto, un progreso, un elemento ambiental, un componente ambiental positivo. ¿Y por qué? Porque en aquellos años todo el transporte se manejaba con tracción y sangre. Eran tirados realmente por equinos o algunos otros animales que naturalmente hacían todas sus excretas y iban a lugares por donde circulaban. De hecho, estaba bastante recurrente citado el tema de los artistas, cuando uno a otro les dice mucha mierda, debe darle mucho éxito. ¿Por qué? Porque hace más de un siglo, cuando había mucho, pero mucho excremento de animales en las puertas aledaños a los teatros, significaba que la obra había tenido éxito y esos artistas habían sido muy aplaudidos y celebrados. Por eso, en esta cuestión, es que decimos que la ciencia y la tecnología permanentemente, ¿vale? En ese momento los combustibles fósiles era una incorporación positiva de la ciencia y la tecnología para mejorar la salubridad e higiene, en este caso, de los habitantes de las ciudades, ya que iba a haber menos excrementos de animales con todo lo que ello implicaba. Pasando de página rápidamente, ya no va a agotar el tiempo. Me permito reflexionar también sobre el Día Mundial del Ambiente que hoy conmemoramos. Pero resulta una cosa que me permito decir con cierta curiosidad. Es oportuno decir que este día, 5 de junio, que es llamado el Día del Medio Ambiente, se ha firmado un gran equívoco, pues cuando uno pregunta, dice sí, porque fue la ECO 72 de Estocolmo, donde se determinó, se resolvió el día 5 de junio como Día Mundial del Ambiente. En realidad, la resolución del 72, y me permito sugerir que la revisen, lo que consagró y resolvió es fijar al 5 de junio como el Día Mundial del Medio Humano,
no del ambiente, porque el ambiente lo integra, pero es un componente más, porque no todo el medio humano configura hoy lo que es el entorno ambiental, en cuanto a la naturaleza, los recursos naturales, atmósfera, clima. Pues el medio humano tiene un componente natural, que es este, pero también tiene un componente artificial creado por la ciencia y la tecnología humana. Esto está recogido en la proclama 1 de la Declaración de Estocolmo, de la ECO 72. También decimos que el bienestar humano en 1972 había sido puesto en tela de juicio y su desarrollo económico, porque a partir de los límites de crecimiento, un documento muy crítico respecto al crecimiento y los impactos ambientales, fue agendado de Meadows, Anders y Meadows, fue agendado por la ECO 72. Es decir, que 1972 marcó el origen de lo que el informe Brundtland, si bien lo hace cita en la conferencia, el texto de la conferencia hace cita, 20 años después culminará como la base de acción para el desarrollo sustentable, donde no solamente hay un componente ambiental, sino hay un componente social y un componente económico. Y así lo recoge, a partir del informe Brundtland, lo recoge la ECO 92. Lo que nosotros estamos, al menos bajo mi opinión, la necesidad de contemplar las cuestiones ambientales, no tengo duda. Pero lo que muchas veces veo en alguna doctrina, en algunas áreas académicas, en el imaginario social colectivo urbano, que hay una suerte de abducción de la dimensión ambiental, de las otras dimensiones, que todos estos documentos recogidos como importantes tener presentes y elevar. Me refiero a la económica y la social. Después el tema de los recursos naturales. Recomendó una cantidad de recursos naturales, si bien por ahí nosotros podemos avisorar de que estaba más orientado a la producción, o sea, de cuidarlo para producir. En este siglo XXI ya aparece el cuidado así como un entorno global, pero obviamente para la generación presente y la generación futura que no sea dañada. Yo lo que, un poquito para ir redondeando, en el campo del derecho agrario, de la actividad agraria, sin duda afrontamos un gran dilema, una gran encrucijada entre oferta y demanda alimentaria entre el crecimiento demográfico global. Acá es importante, porque en la ECO 72, en algún párrafo del informe Brundtland, en la ECO 92, siempre se suscita algo que generalmente no es registrado ampliamente en la doctrina o en los sistemas jurídicos, y es una cuestión que para los occidentales es delicada. Es decir, una política pública basada en el principio 8 de la Declaración de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, establece también la facultad de posibilidad que los estados se implementen políticas o fomenten políticas demográficas apropiadas. Es decir, despierta sobra en Occidente porque nos representamos sin duda lo que significaría el control de natalidad, algo que para Oriente ha sido superado. China, después de la muerte de Mao en el 70, inició un proceso de reformas, entre otras, tratar de controlar la natalidad. En este momento, más flexible, pero sí, por ejemplo, India, que pasó a ser el planeta más poblado de todo el planeta, vamos a decir, aparecen restricciones en algunos ámbitos, en algunas de las jurisdicciones de India, donde se dispone un límite de descendencia y que el que transgrede ese límite puede perder o ser suspendido o ser cancelado derechos políticos y derechos civiles. Es decir, tiene una penalidad terriblemente cruel. Yo me permito solamente citar, y para que recurran ustedes, que el tema demográfico, el equilibrio entre oferta agraria y ambiente, es decir, tenemos un ciclo biológico que va regulando su propia regeneración biológica, que está asimétricamente relacionada con el crecimiento demográfico global. Y esto ha sido detectado por los organismos internacionales. Están en las declaraciones de Naciones Unidas.
El tema es que no ha sido elevado, creo yo, y profundizado el análisis, el estudio, más allá de las conclusiones que podamos arribar. El debate general, por ejemplo, de dinámica demográfica y sostenibilidad, que abordó el Consejo Económico Social de la ONU en 1995, en la Comisión de Desarrollo Sostenible del tercer periodo de sesiones, donde se empezaron a debatir los avances de la Agenda 21. Y en este programa, obviamente, de la Conferencia Internacional, habla sobre la dinámica demográfica y la sostenibilidad ambiental. Y allí recoge todos los antecedentes. ¿Sí? Desde la Declaración de Ámsterdam, nuestro futuro común, todos ellos saben. Occidente, obviamente, estos temas no lo ponen, y en las áreas académicas yo creo que deberían recuperarse y al menos ser contemplados junto con otros factores que convergen en lo que puede llegar a ser un daño al ambiente y al medio humano irreparable. Muchas gracias, disculpa si me extendí un poquito del tiempo acordado. ¿Alguna pregunta para el doctor? ¿Está conectado? ¿Lo seguimos? Bueno, ahora nos va a acompañar... ¿El micrófono? Por favor. Bueno, la próxima disertación sobre medios alternos de la resolución de conflictos nos acompaña la doctora Mirta Mereles. Ella es abogada, escribana, mediadora, integra el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados, integra el Instituto de Derecho Agrario, como así también integra la Comisión de Consultoría Jurídica, lo tiene a cargo los días martes por la mañana en la sede de este colegio. Así es que, doctora, su tiempo. ¿Se me escuchan bien? Presiento el... Es que bueno, no se escucha por el... El doctor. Bueno, lo mío va a ser una práctica, mediación. De conflictos, generalmente trabajamos con casos concretos que se traen a la mediación, a la mesa de mediación, ¿está? Entonces, una vez que llega, vemos si los casos se pueden mediar o no. ¿Cómo llegan a la mesa de mediación? Pueden ser traídos por las Partes o derivado de ese. Realmente, el tema agrario en el interior, están trabajando mucho los facilitadores judiciales. Acercan las causas o los casos. Lo que se procura con una mediación es acercar a las partes, que las partes con nuestro malestar, pero no escuchamos a la otra parte. Entonces, el trabajo del tercero imparcial, que sería el mediador, es acercar a las partes, que se escuchen, que traigan sus pretensiones a la mesa, estudiar cuáles son los intereses comunes, qué es lo que quieren, cómo quieren, lo dicen de forma verbal. Son personas hablantes, ¿no? Si no, traerían algún traductor. Y lo que hace el mediador, perdón, es facilitar la comunicación, darle un espacio y un momento a cada uno para que exponga qué es lo que quiere, cómo quiere, y después, una vez que termina, se dé la palabra a la otra parte, ¿tá? Entonces, todo eso se va desarrollando dentro de un ambiente de respeto, y así se pueden escuchar, y una vez que cada uno puso sus pretensiones a la mesa y su posición, se buscan soluciones alternativas. Cada uno, ellos mismos, son los que van a traer las soluciones a la mesa, ¿eh? Y sobre eso se va trabajando. El trabajo del mediador lo puede hacer con cada parte en forma individual o en forma conjunta. Lo ideal es que lo haga en forma conjunta, ¿tá? Otra de las cosas que se pretende es
llegar a un acuerdo. Este acuerdo, como decía bien el doctor anteriormente, tiene que ser sostenible en el tiempo, a futuro, que se pueda cumplir. En el campo ambiental es un poquito más complejo, porque hay suelen haber muchas partes, y el bien en sí, un poquito distinto a lo que estamos acostumbrados a tratar. ¿Estamos? Otra de las cosas es que el medio ambiente es todo lo que nos rodea, tanto los seres vivos, los seres sin vida, como los que son producto del hombre, la mano del hombre. Entonces trataremos de preservar, o sea, es un bien que nos atañe a todos, tenemos que todos colaborar y dar un poquito como para preservar ese medio ambiente. Por eso, desde mi punto de vista, es muy importante la mediación, porque como les decía hoy, a diferencia del sede judicial, es mucho más efectivo, es menos costoso y empodera a las partes, porque al traer ellos las soluciones a la mesa, lo que hace es un compromiso en ese consenso de cumplirlo a futuro, ¿no? Y si mantienen la comunicación entre ellos, si llegase a surgir nuevos inconvenientes, pueden tratar, ¿no? No sé si quieren hacer algunas preguntas en el transcurso, lo pueden ir haciendo, entonces lo hacemos un poquito más didáctico, como ustedes quieran. Es un conversatorio. Está claro. En el tema acá tenemos más en el interior, decía, la parte agraria, pero por cuestiones que son propias del interior, del trabajo, del campo sería, ¿no? O sea, vamos a tratar de usar las palabras claras, como dice nuestro nuevo código, cosa que nos entendamos todos. Otra de las herramientas que se utilizan en la mediación, no se utilizan estas palabras técnicas difíciles, sino que nos adecuamos a lo que es las personas que están en la mesa, ¿ah?, de mediación. Entonces, para eso también es importante conocer la idiosincrasia del lugar, cómo es la gente o la población con quien estamos tratando. Si son poblaciones indígenas, si son poblaciones de gente de campo, gente rural que está acostumbrada a trabajar nada más que el campo, y bueno, ver cómo. Eso es muy importante en la mediación. Por eso es que suele ser mucho más rápido, menos costoso y, como les decía, existe un compromiso. También se está tratando de formar y capacitar a más mediadores que tengan contacto con la gente. Uno de ellos es la policía. La policía es el que más cerca está generalmente de las personas y las personas que tienen conflicto, porque a quienes acuden primero a la policía. Entonces, lo que se pretende ahora es capacitarlos en mediación para que ellos puedan, por lo menos, ser escucha activa, saber de qué se trata el problema, cuál es el inconveniente que están teniendo estas personas y si se puede resolver de la forma más rápida a través de la mediación. Pero si están capacitados, puedan mediar o derivar a un centro de mediación, o si no se puede mediar, derivarlo al sede judicial. ¿Ah? Bueno, yo que soy mediadora judicial, soy obviamente partidaria de que la mayoría de las causas, no todas, pero la mayoría son mediables. Y muchas veces, haciendo buen uso de las herramientas y la técnica de mediación, se pueden conseguir muy buenos acuerdos donde las partes salen conformes con el resultado que se llevó en la mesa. Porque a veces, como les decía hoy al principio, en el enojo, no escuchamos al otro. Y pueden traer situaciones que son simples, sencillas y que se pueden resolver hablando. La palabra es una herramienta valiosísima, que si le damos un buen uso, podemos sacar algo bueno, ¿eh? Y podemos preservar tanto los recursos naturales, como hoy hablamos del medio ambiente, y bueno, todo lo que nos rodea, y poder tener una convivencia más pacífica. Y bueno, no sé, algo más que quieran agregar, ustedes me van diciendo.
Yo, Sí, una cuestión, una consulta. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta, doctora. Teniendo en cuenta que los derechos ambientales no solo afectan a una persona en particular, sino a un conjunto de personas. sí. No habría problema si una empresa se lleva adelante un emprendimiento y está afectando, está vulnerando derechos. Ahí tenemos identificado una parte. Ahora bien, si se está afectando varios derechos subjetivos, digamos, derechos colectivos, que dicen los intereses subjetivos en común, digamos. ¿De qué manera práctica se podría llegar a juntar a todas esas personas a la hora de la mediación? ¿Cómo se instrumentaría, digamos? Bueno, eso es una de las funciones que tiene el mediador, identificar cuáles son las partes, quiénes son los que van a conformar esa mesa para tratar el tema en cuestión. En este caso puntual que te planteaba, doctor, que son varias partes colectivas. Generalmente, en estas situaciones, si los intereses son comunes, pueden traer uno solo que los va a representar. Y si no, se los sienta todo y se los escucha todo. Y en base a eso se va trabajando. Por eso es muy importante, como decía yo, trabajar en cada caso en concreto. Una vez que está el caso en la mesa de mediación, ahí se comienza a trabajar y se va trabajando en base a lo que se va poniendo en la mesa. Pueden ir surgiendo cosas que no estaban previstas y bueno, se va trabajando. Esa es la función del mediador. Tratar de que las partes hablen y se escuchen, obviamente. Lo más importante es escuchar. No sé si respondí. No, muy buena. Gracias. Buenas noches. Doctora, y en la actualidad, a la mesa de mediación, ¿cuáles son los temas que traen hoy en día relacionados al ambiente? Y relacionada al ambiente, en Corrientes no tenemos mucho. Sí hay al agro, a todo lo que sea campo, sí. Pero Te va a dar ejemplos. Pero, de ejemplo, actividad agraria. en la actividad agraria, por ejemplo, tenemos qué sé yo, el tema de animales que entran al mundo vecino, tenemos apropiaciones de corte de alambrado, sería... corrida de mojones, apropiaciones de terreno, fundos, bueno, eso entre otros. Hay muy buenos casos, iba a traer unos ejemplos, pero como no era el tema justamente eso, no los traje, pero hay muchos y se trata mucho, se llegan muy buenos acuerdos en el interior, más en el interior obviamente. Acá tenemos muy buenos mediadores en el interior que hasta ahora lo que me pasaron son excelentes acuerdos, por lo menos. Y a otra de las cosas que suele requerir la mediación, no siempre se hace, es el seguimiento. Una vez que se llega a un acuerdo, hacer un seguimiento, ¿no? Para ver qué tanto se está cumpliendo el acuerdo o no. O si surgen nuevas cosas, cómo lo plantean, cómo lo abordan a ese conflicto. Si ya hay más comunicación o no. ¿Mm? Porque generalmente cuando, repito, tenemos un conflicto, decir, no, yo ya sé que me va a decir tal cosa, me va a decir eso, no. Decirle qué es lo que quiere, cómo querés que te responda. Bueno, y eso es lo que se hace generalmente en el seguimiento. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, paso la palabra al doctor Romero, entonces. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas noches. A mí me toca, voy a retomar algunas ideas del profesor doctor Acuña, como así también algunas ideas plasmadas recientemente por la doctora Mereles. Doctor Silvio, el Power, por favor. Un poquito más para que no se duerman. Les confeccioné algunas imágenes de lo que se denomina cuestiones agroambientales. ¿A qué denominamos cuestiones agroambientales? El doctor Acuña referenció la actividad agraria.
cuya finalidad principal, él mencionaba que era la producción de alimentos. Pero no necesariamente tenemos actividad agraria como productora de alimentos. También tenemos actividad agraria como productora para casos en la medicina. Estamos hablando del bien jurídico, en este caso, valor salud, y como así también para tratar de munirnos de fuentes limpias de generación de energía. El doctor había mencionado los combustibles fósiles. La última COP del año pasado, de diciembre del 2023, lamentablemente no se puede avanzar, no hay un acuerdo tajante de dejar a un lado el tema de los combustibles fósiles. Estuvo muy fuerte, por ejemplo, en esa cuestión, todo el bloque de los estados productores de hidrocarburos. Entonces, a la conclusión que llegaron es transitar, pero no eliminar ni eventualmente solicitar algún tipo de sanción severa. Esto para que dimensionen a nivel, digamos, mundial las situaciones en las que nos encontramos. Como decía la doctora, el ambiente es todo lo que nos rodea. Y otra cosa que tienen que tener presente en cuestiones agroambientales, no puedo compararme, por ejemplo, Argentina, Latinoamérica, con la Unión Europea, o como referenciaba el doctor Acuña, con relación a dos países. Él citó que es China y la India. Entonces, el contexto vale y es totalmente diferente. Bueno, esto es lo que decía, o sea, la producción agropecuaria interesa a todos los países productores. Llámense, digamos, que necesitan, elaboren los mismos resultados final como aquellos que son importadores. Y tenemos tres pilares, es todo pilar. En el medio está el caso de los alimentos, la medicina, y en el otro pilar, el costado derecho para ustedes, son las fuentes alternas, digamos, en cuanto a generamiento de energía. Obviamente, todo esto se tiene que dar en un marco de respeto al ambiente, a los recursos naturales, de tener, o sea, contar con una producción de alimentos sanos y seguros. ¿Por qué esto? Obviamente que también la sustentabilidad implica la fase ecológica, económica, social y obviamente cultural. En lo económico y social es donde eventualmente no tenemos prácticamente avance. Cada vez hay más deterioro en cuanto a la cuestión ambiental. Y obviamente, porque está en rojo dos vocablos, que es hoy lo que estamos inmersos, es decir, el replanteamiento de nuestra asignatura, en este caso el derecho agrario, esta materia, esta parte del mundo del derecho que no está, yo considero que no está fagocitado ni por el derecho ambiental ni por los recursos naturales. Al contrario, el producir hoy tiene que tener un punto de equilibrio. Y el doctor Acuña mencionó algo, habló de lo natural. ¿Por qué? Porque en la proclama del año 1972, en el la primera manifestación, habla del medio humano. ¿Cómo está constituido ese medio humano? La parte natural y la parte artificial. Y también la proclama, al final de la misma, del número 1 con el que comienza, digamos, la Declaración de Estocolmo, menciona a la ciencia y a la tecnología. Ahora, ustedes tienen que repensar qué se hizo hasta ahora. ¿Hay avances, no hay avances, estamos estancados? ¿O qué es lo que sucede? Y también a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. Porque yo considero, las cuestiones agroambientales son cuestiones complejas. Entonces, cuando eventualmente, si le toca a la doctora mediar, o eventualmente si llega a los estados judiciales, ¿qué tenemos allí? Una situación compleja que yo no voy a partir de una deducción lógica razonamiento, sino que tengo que emplear otras herramientas. Hay pérdida de biodiversidad y de la naturaleza, hay contaminación.
Este año se cumplen 30 años de nuestra querida Constitución Nacional reformada en el año 1994, el 1 de agosto, en la cual se jura, primero en Paraná y Santa Fe, luego 30 años de la incorporación de la cláusula ambiental, artículo 41 de la Constitución Nacional. Ese 41 que a su vez tengo que jugar hasta la arquitectura con el artículo 42, los derechos del consumidor, 43, todo lo relacionado con el amparo. Luego tenemos el 75, atribuciones del Congreso, donde tenemos varios incisos, inclusive toca lo que es las comunidades originarias. La doctora habló, Corrientes tiene comunidades originarias que están reconocidas. Entonces, tiene tintes particulares. Luego vamos al 123, el 124. Entonces, tenemos todo un andamiaje muy particular. Entonces, tengo que tener en la arquitectura jurídica presente, es decir, todas las actividades productivas tengo que empezar a tener ese miramiento. Pero realmente la teoría, las normas, las leyes, los códigos, me resuelven, son herramientas indispensables, trabajamos todos los días, pero la política implementada por un Estado municipal, por un Estado provincial y eventualmente un Estado nacional, ¿responde o no responde? Yo creo que tenemos hermosas normativas, pero falla ciertos aspectos. Ahí traje en la literatura científica a 4 autores. Dino Velorio Cravo y Cavalli, cuando conceptualiza que se va a entender por cuestiones agroambientales. Pareciera que están unidas, pareciera que el derecho ambiental me lo lleva al derecho agrario, pero no. Actividades agrarias, como también puede ser una actividad minera, como puede ser, por ejemplo, una actividad industrial, el valor agregado que voy al recurso natural, pero tiene que ser, obviamente, amigable con el ambiente. Esta tensión, como hablaba la doctora acá, llego tensionado a la audiencia, te tengo que escuchar a pesar de que ya sé lo que me vas a decir, y encontrar una solución. El doctor Pastorino, un poquito más complejo, incorpora vocablos como, por ejemplo, mencionar el redimensionamiento, teniendo en cuenta, digamos, la cuestión ambiental, el deterioro de los recursos naturales, y que se ve visible en esta actividad agraria particular. Y todo tiene que girar alrededor al artículo 41. También traje a colación un jurista costarricense, Celedón. ¿Por qué? Porque Costa Rica es un país muy particular. Lo conocemos a nivel americano, pero vamos a la actividad agraria. Todo el país está asentado, los asentamientos poblacionales, las actividades agrarias, sobre volcanes. El cafeto, que es uno de los productos, digamos, relevantes, justamente los agricultores, los productores, necesitan de digamos, este recurso natural tierra, pero con otros condimentos. Bueno, y él habla justamente porque ellos también tienen una organización judicial. Nosotros lamentablemente no tenemos un fuero especializado en materia agraria, en materia ambiental, solamente lo tenemos en la parte penal. Tenemos fiscalías rurales y ambientales. Entonces es muy particular que también el juez civil, comercial, de familia, que está con un concurso, como decía la doctora, en el interior, es muy particular. O sea, dejar eso e interiorizarse de esta cuestión llegado a su despacho, a los estados judiciales, para dirimir los conflictos. Y Luna Serrano, que es un autor también de derecho agrario, español, también habla de la conexión que hay entre lo que es, ellos hablan de disciplina, obviamente, porque ellos tienen muy asentado todo lo que tenga que ver la habitualidad, todo lo que tenga que ver con el profesionalismo de la empresa agraria, que también es algo pendiente en nuestra legislación. Nosotros decimos que hay una empresa agraria diferenciada de una comercial, de una industrial, hay una actividad, un ciclo biológico. Tenemos, así como el doctor Acuña referenció ciertas teorías,
en cuanto a la situación de el consumo, el aumento de la población, etcétera. También nosotros tenemos, o sea, cómo identificar a esta empresa agraria, ya sea por el sujeto, por el objeto o por los vínculos que se van creando. Y que puede llegar al final a tener el mismo sujeto, el mismo objeto, pero esos vínculos pueden ser un agregado de valor. Bueno, y si ustedes observaron el flyer tiene un paisaje de la provincia de Corrientes. Corrientes está emplazada, digamos, en lo que es la región mesopotámica. Si nosotros dividimos a la República Argentina de norte a sur en 3 líneas, vamos a ver que Corrientes está ubicada en lo que se denomina el tercio húmedo de la República Argentina. El resto de los 2 tercios es árido, digamos, a superárido. O sea que no es que nos sobra el recurso agua, por ejemplo. El recurso natural agua, que necesitan muchas actividades productivas que a nosotros en la provincia, digamos, digamos, el bagaje en cuanto al capital del productor agropecuario les insume el consumo de agua. Como así también actividades mineras. Las actividades mineras de la provincia de Corrientes, que tienen minas de tercera categoría, también necesita el recurso natural, en este caso agua. Y es el mismo paisaje, es decir, es el mismo lugar, es el denominado paraje Cerrudo Juez. Me permitió el campo es de una compañera amiga, digamos, de la secundaria. Hoy ella es médica veterinaria, tiene su actividad agrícola ganadera. Y fíjense las particularidades, porque el paraje está ubicado sobre Ruta 5. Hay que ir hasta Loma del Bañejo y de última ascender. O pueden cortar, digamos, los caminos no son, digamos, son particulares los caminos rurales y lamentablemente no hay un mantenimiento, no hay respeto, los días de lluvia se transita igual. Entonces tiene particularidades, porque fíjense, el ganado, en este caso es el ganado ovino, y al lado es exactamente el mismo paisaje, pero con un implante de pasto para forraje de su propio ganado, pero es un pasto taiwanés. Entonces, ¿hay modificación de ambiente? No sabemos. A ver, no me quise decir mucho, obviamente, porque si no dice que le iba a tirar toda la ley encima. Pero fíjense las características en cuanto a este tipo de producción. Entonces, es muy particular la situación cuando se tratan cuestiones donde están involucrados, obviamente, los recursos naturales, el ambiente en sí, etc. Nuestra provincia, les aclaro, aparte de actividad ganadera, el ganado, nosotros tenemos ganado vacuno, en este caso ganado ovino,